Muy buenas, ¿cómo estáis todos y todas? Bueno, espero que bien. Yo estoy fenomenal aquí haciendo otro vídeo para mis chicos y chicas de tercero A y tercero C, que sé yo que lo disfrutáis mucho. Así que venga, vamos allá. Para hoy en el menú, como veis, tenemos los paisajes industriales. Bien, ¿qué es eso de un paisaje industrial? No, lo primero que tenemos que hacer es identificar las cosas, es definir los conceptos que estamos viendo. Recordad que es muy importante. Bueno, pues, ¿os acordáis cuando identificábamos, cuando definíamos lo que era un paisaje agrario? Pues en esta definición hay que seguir la misma lógica o una muy parecida. Un paisaje industrial es aquel paisaje natural en el cual se han establecido y se desarrollan actividades industriales. De manera que lo que nos queda es un espacio que ha sido transformado por la actividad humana, es decir, es un espacio antropizado, ya sabéis lo que significa esto. Bien, tanto en los paisajes negros que os voy a mostrar como en este, o los paisajes más modernos como este, de los parques tecnológicos, todos los elementos que componen, que forman estos paisajes, están interrelacionados con ese objetivo común, que es la producción industrial. Así que, venga, una vez definido esto, vamos allá. Vamos con los primeros que vamos a ver, no por otra cosa, sino porque también fueron los primeros que surgieron. Los paisajes industriales tradicionales o también conocidos como paisajes negros. Estos son los propios de la primera industrialización, aquella que ya os expliqué que basaba su energía sobre todo en el carbón, la energía térmica que daba él y que sigue dando, por supuesto, el carbón. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que las principales factorías, para ahorrarse los costes de transporte y para tener una mayor facilidad a esos yacimientos de esa materia prima, de esa fuente de energía, tened en cuenta que para en muchos casos, como por ejemplo la siderurgia, el carbón es materia prima y fuente de energía. Bueno, pues entonces estas industrias se colocaban cerca de esos yacimientos. Entonces, el ambiente que se creaba en estos paisajes era un ambiente que, bueno, vosotros mismos lo podéis ver en el caso a día de hoy, ArcelorMittal, la antigua Ensidesa. Es un ambiente muy contaminado, con unas atmósferas muy negruzcas, con el hollín y otras sustancias que están en suspensión, y eso lo que hace es que todo adquiera un color muy negruzco, muy oscuro. De ahí que este tipo de paisajes se denominen paisajes negros. Bien, los elementos que vamos a poder identificar a la hora de estos paisajes pues suelen ser chimeneas, altas chimeneas, edificaciones fabriles construidas en ladrillos, los altos hornos que son parte de esa chimenea, parte de estos altos hornos, naves industriales anexas a estas instalaciones con ese óxido, ese color negruzco que les identifica, y en muchos casos, y sobre todo aquí en Asturias, las viviendas en unas condiciones insalubres y a veces muy precarias de los obreros que trabajan en esas industrias. Bien, aquí tenéis un ejemplo de lo que os vengo diciendo. Este es un paisaje negro, en concreto, pues esta parte de aquí. ¿La reconocéis? Pues seguro que la reconocéis, porque aquí en primer término veis el poblado obrero de Yaranes. En segundo término veis lo que en el momento de la foto era Ensidesa, hoy día ArcelorMittal, y ya en el fondo lo que veis es la ría de Avilés y Avilés. Bien, este poblado se construyó
al calor, por así decirlo, de Ensidesa. Tened en cuenta que cuando se construyó Ensidesa, esto creó una llamada a muchísima población, no solamente de Asturias, sino también de la zona del norte de la península, e incluso también de Extremadura. Llegaron aquí, muchos de vuestros abuelos probablemente tengan un origen andaluz, extremeño. Bien, pues la propia fábrica de participación pública fue el Estado, mejor dicho, el que hizo entera la empresa, Ensidesa, la siderúrgica, pues creó este poblado para dar cobijo a esos trabajadores que, bueno, pues hasta que no estuvo construido Yaranes, pues vivían en unos barracones muy precarios. Bien, este poblado era de lo mejorcito, por así decirlo, que se pudo hacer para la época. Luego ya vinieron poblados como por ejemplo el de la Luz o como por ejemplo el de la Carriona, que bueno, pues la verdad es que las condiciones eran bastante peores. Entonces, además eran poblados que se construían intentándolos dotar absolutamente de todo. Aquí veis, por ejemplo, la iglesia, aquí veis, por ejemplo, el colegio masculino, luego había otro colegio femenino, tiene economato, tiene absolutamente de todo, porque lo que se intentaba hacer en aquello entonces era una célula independiente para que el obrero se quedase aquí y no tuviese que salir absolutamente para nada. Eso que le garantizaba a lo que eran los poderes públicos que participaban de lo que era el trabajo de Ensidesa, pues lo que le garantizaba era que el obrero fuese un obrero sumiso, un obrero que le debiera todo a su empresa y viviese por y para su empresa. Es lo que ya veréis, ojalá que en segundo bachillerato cojáis geografía, es lo que se viene llamando el paternalismo industrial, donde la industria hace como si de el padre de todos. Bueno, bien, a día de hoy, pues Yaranes está bastante más en declive de lo que era el momento de la foto, y lo que sí que es patente es la contaminación que tienen los pobladores del poblado, contaminación que por supuesto le viene de la industria, de la siderúrgica en su mayoría, aunque bueno, no es la única, porque ya sabéis que está al lado de la autovía, y la autovía, aparte de crearle contaminación ambiental, pues también aporta una contaminación acústica importantísima. Bueno, ¿qué ha pasado a día de hoy con estos paisajes negros o tradicionales? Pues que están de capa caída. Para empezar, el carbón pasó a un segundo o incluso tercer lugar, y poco a poco estas industrias pues fueron cayendo, fueron entrando en declive. Con lo cual, claro, esto tenéis que tener en cuenta que supuso una crisis muy importante también en el sector minero, sobre todo el sector minero hullero, como es el caso de Asturias hoy en día, que ya veis en qué estado está la situación. Bien, y por otro lado, claro, la deslocalización industrial, que ya os he comentado en muchas ocasiones, lo que hizo fue que estas empresas recogiesen los bártulos, por así decirlo, y se fuesen a otros países con una mano de obra mucho más barata y unas legislaciones ambientales más laxas, de manera que, bueno, pues contaminar era y es mucho más barato, ¿no? A día de hoy, pues como veis en estas imágenes, gran parte de este tejido industrial pues ha ido a países como China, y eso les acarrea, como podéis ver aquí, problemas importantes de contaminación. Ahí veis a este chico con la mascarilla, y no, esta foto no es de la época del coronavirus, sino que es debido a la contaminación. Muy curioso, como veis aquí en estas fotografías, que ha ocurrido en gran parte de estas parcelas industriales que quedaron en desuso
quedaron en barbechos industriales, como se dice, y que, bueno, pues quedaron prácticamente inútiles. Bueno, pues poco a poco las ciudades, como han ido creciendo, han ido recuperando este territorio y han ido cambiando absolutamente el uso del suelo. Ha habido una reconversión muy importante de ese uso del suelo, pasando de un uso secundario, industrial, a un uso terciario, basado pues en los servicios. Básicamente, como veis aquí, esto es Bilbao, esto es la ría de Bilbao, y la diferencia es abismal. Lo que era un paisaje industrial, un paisaje negro, tradicional, y un paisaje a día de hoy que basa su uso en el, bueno, pues en el sector servicios, en hostelería, pues por ejemplo también en turismo. Aquí veis el Guggenheim, aquí lo veis ampliado, que ha sido, por así decirlo, el epicentro del cambio de la ría de Bilbao. Bien. Bueno, chicos, continuamos. Los paisajes industriales urbanos. Esto ya ocurre en el siglo XX, ya cambia la fuente de energía básica del carbón al petróleo. Y ya sabéis lo que necesitamos para el petróleo. Necesitamos refinerías, y estas refinerías se van a tender a colocar sobre todo, aunque no únicamente, en zonas de costa. ¿Por qué? Porque así ahorramos en costes de transporte, que son muy importantes. Bien, ¿qué ocurre? Pues que junto a estas refinerías se van a ir colocando otras empresas que necesitan esa fuente de energía, necesitan ese combustible, y de esta forma van a poder ahorrar también mucho en transporte y abaratar su producto. De esta manera, pues en la zona de los puertos van a ir surgiendo unos conglomerados industriales, de industrias de mucho tipo. No tiene por qué ser de un solo ramal, sino que puede ser, como el nombre indica, de conglomerados industriales de muchos tipos. Luego también en otras zonas de las ciudades, en zonas no muy alejadas, de hecho, van a ir surgiendo los famosos polígonos industriales. Polígonos industriales que, aunque se sitúan un poco retirados de lo que eran las localidades, siempre, como podéis ver, están muy bien comunicadas. Bien. Y por último tenemos los paisajes industriales modernos o tecnópolis. Son paisajes, esto es el último grito, ¿no?, por así decirlo, en paisajes industriales. Basan de hecho su razón de ser en sobre todo lo que es la investigación, el desarrollo. Son zonas industriales en las cuales se está investigando pues sobre los últimos materiales que van a dar el grito en la tecnología, esas aplicaciones que nos pueden gustar tanto para pasar nuestro tiempo libre, y que dan lugar a paisajes pues que son diametralmente opuestos a los polígonos, o ya ni os cuento a lo que son los paisajes negros. Son paisajes de gran calidad ambiental, son muy atractivos, con grandes zonas verdes, con mucha amplitud, se sitúan en zonas suburbanas, lejanas a las ciudades, o relativamente lejana, porque ya sabéis, el suelo ahí es mucho más barato. Aquí veis, por ejemplo, bueno, pues lo que es zonas de Silicon Valley, muy famoso en California, la sede de Apple, la sede de Facebook, la sede de Netflix, o aquí veis, por ejemplo, el Parque Tecnológico de Gijón, que está, para que os hagáis una idea, está por la zona de la Laboral. ¿Casualidad? Pues no, chicos, es donde está el suelo barato y está cerca la universidad, y eso tenéis que tener en cuenta, que es muy importante, porque estas industrias se nutren en gran parte de las universidades. Bien, ahí tenéis un pequeño mapa para que veáis un poco lo que es Silicon Valley en el contexto de la bahía de San Francisco, en California, que veáis
la gran cantidad de empresas que se dedican a la tecnología punta que están reunidas aquí. Y muy bien, chicos, pues nada, por hoy esto es todo. Os veo en la siguiente clase. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao.